Señoras y señores, nuevamente para mí es muy grato estar con ustedes desde la Academia de la Magistratura a fin de trabajar un tema muy interesante sobre el nuevo Código Procesal Penal, que es el tema de las medidas de coerción o medidas cautelares personales. Ciertamente, si nosotros trabajamos desde la Constitución y de los convenios y tratados internacionales, la libertad personal es uno de los derechos fundamentales importantísimos en nuestra vida cotidiana. Y ciertamente cualquier limitación, cualquier restricción al derecho a la libertad solamente puede ser sustentada debidamente, razonablemente, motivadamente y siempre por autoridad jurisdiccional. La libertad personal se erige entonces como uno de los derechos fundamentales de mayor valor y está consagrada en nuestra Constitución en el artículo 2, apartado 24. Y la única autoridad que puede limitar este derecho fundamental es la autoridad jurisdiccional. Naturalmente, estas medidas coercitivas o medidas cautelares que limitan derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la libertad, se sustentan en principios que a continuación voy a detallar. En la siguiente lámina ustedes pueden observar cuáles son estos principios rectores. Encontramos entonces el principio de excepcionalidad, el principio de proporcionalidad, de provisionalidad, taxatividad, suficiencia probatoria, motivación, judicialidad y también de variabilidad. Veamos brevemente cada una de estos principios. En cuanto al principio de excepcionalidad, se aplican las medidas de coerción o las medidas cautelares cuando fuera absolutamente indispensable para los fines del proceso penal. Es decir, esta medida es excepcional. No es la primera que debe de adoptar el juez. El juez tiene que imponer una medida de privación de libertad cuando fuera absolutamente necesario e indispensable y siempre que se cumpla con los presupuestos que la misma ley establece. En todo caso, primero tiene que pensar en la medida de coerción menos intensa para finalmente llegar a una medida de coerción más grave que justamente es la privación de la libertad. En cuanto al principio de proporcionalidad, obviamente la decisión judicial de privación de libertad tiene que guardar proporción con el peligro procesal existente. En cuanto al principio de provisionalidad, estas medidas solo se sujetan a la regla rebus sic stantibus. Se aplican por el tiempo estrictamente necesario para alcanzar sus fines y en todo caso hasta alcanzar los fines del proceso. Las medidas de coerción o las medidas cautelares no son medidas definitivas, sino medidas provisionales. Duran en tanto en cuanto sean necesarias y siempre hasta la decisión definitiva por el juez en una sentencia final. En cuanto al principio de taxatividad, solo se pueden aplicar las medidas de coerción que están previstas expresamente en la ley. Es decir, el juez solamente aplica las que están en el Código Procesal Penal. No puede aplicar ninguna medida de coerción distinta a la que aparece en el texto normativo. En cuanto al principio de suficiencia probatoria, esto significa de que la adopción sobre la medida de coerción se decide en base a los elementos probatorios existentes, vinculados principalmente con el peligro de fuga o con el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. El principio de motivación de las resoluciones judiciales es muy importante porque se trata de una exigencia de orden constitucional. Tratándose de una limitación a una libertad como es la libertad personal, pues obviamente esto tiene que estar sustentado debidamente en una resolución dictada por el juez. En cuanto al principio de judicialidad, las medidas de coerción solo se dictan por los jueces, por los órganos jurisdiccionales, ya sea a pedido del fiscal o ya sea a pedido de alguna de las partes, antes del proceso y durante el proceso mismo. Los fiscales no dictan medidas de coerción, solamente lo hacen los jueces. En cuanto al principio de reformabilidad o variabilidad, significa que las medidas de coerción pueden ser objeto de modificación en el curso de la investigación o en la fase de juzgamiento, dependiendo si es que han variado los motivos, las razones que justificaron el mandato de prisión o de privación de libertad ordenada por el juez. En otras palabras, dictada la medida de coerción, esta puede ser modificada si es que posteriormente, con la actuación de nuevos elementos probatorios, ya no se justifica la adopción de esa medida. Obviamente se necesita opinión de las partes interesadas en la variación de la medida de coerción. Pero además,
Las medidas cautelares o de coerción personales requieren de ciertos presupuestos, y esto lo enseña no solamente la doctrina, sino también la legislación nuestra y la legislación extranjera. Existen entonces dos presupuestos que la doctrina admite y que son de suma utilidad para marcar los lineamientos básicos en la adopción de las medidas cautelares. Estas son el periculum in mora y el fumus bonis iuris. En cuanto al primero, el periculum in mora no es sino el peligro en la demora, y que se sustenta en el peligro procesal, fuga del procesado, ocultación personal, entorpecimiento de la prueba, ocultamiento de sus bienes, entre otros. Y el fumus bonis iuris, que es la razonada atribución del hecho punible a una persona y que, al igual que en el primer supuesto, se debe de sustentar en suficientes elementos de convicción o en suficientes elementos de prueba. Pero además tenemos los presupuestos formales. Podemos sintetizar las características formales de todas las medidas de coerción: resolución judicial mediante auto motivado, la descripción breve de los hechos, la finalidad específica de la medida, los elementos probatorios que lo sustentan y el tiempo que debe de durar la medida. Las medidas cautelares personales previstas en el Código se pueden clasificar de la siguiente manera: la detención, la prisión preventiva, la comparecencia, la detención domiciliaria, la internación preventiva, el impedimento de salida, la suspensión preventiva de derechos. En este punto yo debo de señalar que solamente vamos a trabajar el tema de la detención y el tema de la prisión preventiva. Como características de la detención nosotros podemos señalar las siguientes. Se trata de una privación de libertad, de la libertad ambulatoria de una persona. Es de corta duración. Solamente se procede a la detención de una persona con fines de investigación preliminar. No está dirigida a garantizar la futura ejecución de la pena, por lo que puede catalogarse como una medida precautelar. El Código establece los siguientes tipos de detención, como ustedes pueden observar en las diapositivas: la detención policial, el arresto ciudadano y la detención preliminar judicial. Veamos las características de cada una de ellas. En cuanto a la detención policial, hay que señalar que el artículo 259 del nuevo Código Procesal Penal ha sido modificado ya por la Ley 29372, publicada el 9 de junio del año 2002. Esta disposición establece el supuesto de la detención policial en los siguientes términos: la Policía Nacional detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito, es decir, y conforme lo establece la norma citada, la policía puede detener cuando hay flagrancia delictuosa. Existe flagrancia cuando, como lo señala la ley, en la realización de un hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber cometido el delito, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. En tal sentido, lo que se establece es la flagrancia propiamente dicha, la cuasiflagrancia y la llamada presunción legal de flagrancia. El elemento fundamental, el elemento transversal en esta figura de la detención en caso de flagrancia, obviamente es la inmediatez en la que se debe de actuar. También se señala lo siguiente: si se tratara de una falta o de un delito sancionado con pena no mayor de 2 años de privación de la libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, puede ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad. En cuanto a la figura del arresto ciudadano, que ha generado bastante discusión desde el punto de vista social y también en la doctrina, debemos indicar lo siguiente: el arresto ciudadano o detención por particulares constituye una facultad que tienen los ciudadanos, cualquier persona, a privar de la libertad a otra persona cuando ésta está cometiendo o ha cometido un hecho delictuoso. Es decir, el arresto ciudadano se caracteriza por lo siguiente: por tratarse de una privación de la libertad practicada por un ciudadano, por constituir una facultad, es decir, el ciudadano no está obligado a realizar el arresto,
y porque solamente procede en los casos de delito flagrante. Es decir, la ley autoriza ahora a las personas a poder detener a otras si es que éstas están cometiendo un hecho delictuoso. Obviamente existe una característica muy trascendente, y es que quien procede al arresto ciudadano de otra persona la priva de su libertad brevemente y la tiene que llevar inmediatamente a una autoridad policial, a efecto de que la autoridad policial continúe con las investigaciones que debe de realizar. ¿Cuáles son los requisitos? Como ustedes pueden observar en la diapositiva, los requisitos para el arresto ciudadano. Primero, que se produzca por un ciudadano o varias personas. Esta forma de detención es facultativa, a diferencia de la que puede realizar la policía, en cuyo caso la detención es obligatoria. Debe tratarse de un caso flagrante en la forma prevista en el artículo 259. La persona arrestada debe ser entregada inmediatamente junto con los objetos vinculados con el delito a la autoridad policial más cercana. La policía en esas circunstancias debe levantar un acta donde conste la entrega y donde se tome nota de las circunstancias propias de la intervención. Esta facultad que concede la ley al ciudadano de poder detener a otra bajo el nombre de arresto ciudadano solamente autoriza a este tipo de privación de la libertad. Los excesos, cualquier exceso que pueda producir el ciudadano, obviamente será objeto de investigación y en algunos casos de persecución penal. También se establece la detención preliminar por mandato judicial, es decir, fuera de los casos de flagrancia es posible detener a una persona, pero siempre y cuando se cuente con la autorización del órgano jurisdiccional. Entonces, fuera de los casos de flagrancia, la Constitución autoriza la detención de una persona por mandato motivado del juez, ya sea en la fase de investigación preliminar o en la fase de investigación preparatoria. La detención preliminar judicial es aquella que se produce durante dicha fase en los casos especiales, pero por mandato judicial y solo a solicitud del fiscal. De acuerdo con el artículo 261 del Código Procesal Penal, el juez de la investigación preparatoria dictará el auto motivado cuando, primero, fuera de los casos de flagrancia, se trate de un delito que es sancionado con una pena privativa de la libertad mayor a 4 años y en donde pueda existir peligro de fuga. Segundo, cuando el imputado es sorprendido en flagrante delito, pero logre evitar la detención, o sea, no es capturado. Y tercero, cuando el detenido se fugara de un centro de detención preliminar. Pero además de estas características y estos presupuestos que hemos indicado, el nuevo Código Procesal Penal introduce la llamada convalidación de la detención preliminar. Esto es muy importante si está aplicando en los lugares donde el Código ya está vigente. Se establece entonces que, cumplida la detención de 24 horas, se puede ampliar esta misma privación de la libertad hasta por 7 días naturales, si es que el fiscal considera que todavía existen razones fundadas para poder ampliar la privación de la libertad y continuar con la investigación. Por lo tanto, le pedirá al juez, motivadamente, que dicte auto de convalidación de la detención por un término adicional. Entonces, el fiscal le pide al juez una convalidación de la detención, que en esencia no es sino una ampliación de la detención hasta por 7 días más, porque considera que ese tiempo es necesario para poder alcanzar los objetivos de la investigación: búsqueda de elementos probatorios, captura de otras personas, etc. Entonces el juez, previa audiencia con el fiscal, el imputado y su defensor, resolverá en tal sentido y ordenará la libertad del imputado. Vencido el plazo señalado, el imputado será puesto a disposición del juez a fin de que dicte prisión preventiva o dicte comparecencia, conforme lo establece el artículo 266, apartado 4 del nuevo Código Procesal Penal. También se establece en el nuevo Código la llamada detención preliminar incomunicada, es decir, se añade a la privación de la libertad un plus coercitivo que es la incomunicación. ¿Cuáles son las características? La incomunicación se solicitará y aplicará en los delitos que están considerados expresamente en la ley y aquellos delitos graves.
el pedido de incomunicación lo hace el fiscal al juez de la investigación preparatoria. Esta medida de incomunicación debe ser indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Y además tiene un plazo, y este plazo es no mayor a 10 días. En consecuencia, el fiscal, cuando pide al juez la incomunicación de la persona detenida, tiene que haberlo sustentado debidamente. Y naturalmente tiene que fijar el plazo máximo de 10 días. Entramos al tema de la prisión preventiva. Un tema que ha generado cierta discusión y polémica desde el punto de vista del análisis de la petición y de las decisiones que adoptan los jueces. Se trata de una medida cautelar o coercitiva, obviamente de mayor intensidad, es la más severa de las medidas de coerción, pues ello importa la privación de la libertad del imputado mientras dure el proceso o hasta que se pueda variar esta medida de prisión preventiva por otra de menos intensidad o cuando el juez considera que hay que cesar dicha privación de la libertad. La finalidad de la prisión preventiva es asegurar la presencia física del imputado en la sede judicial o en la necesidad de sujetar al imputado durante toda la fase de investigación, de tal manera que se asegura su presencia en las investigaciones y juzgamiento y también se asegura la posibilidad de la ejecución de la pena. Como ustedes ya saben, se trata de una medida excepcional y de la que se debe de hacer uso luego de haber examinado la posibilidad de imponer una medida de coerción menos intensa. ¿Cuáles son los presupuestos que establece la ley? Primero, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. La ley lo que hace es exigir que exista la necesidad de evaluar los elementos de convicción o elementos probatorios que el fiscal acompaña en su pedido. También se establece como presupuesto la pena probable o el prognosis de pena. Esta debe ser superior a 4 años de pena privativa de la libertad. No se trata entonces de la pena combinada prevista en el Código Penal, sino la posibilidad de pena que hasta ese momento se le puede imponer al imputado. Es decir, debe haber una proyección por parte del fiscal en su pedido y obviamente del juez hasta ese momento y en base a los elementos probatorios, en el sentido de que la pena sería mayor a 4 años de privativa de la libertad. Obviamente esto se logra en base al análisis de la prueba existente hasta ese momento. Pero además se establece como presupuesto que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Se exige, como dice la ley, y ustedes pueden apreciar en el artículo 268, apartado 1, se exige la verificación del peligro procesal, que debe de estar ausente para evitar la medida de coerción. Precisamente este peligro procesal, la ausencia del peligro procesal, es el argumento que más se utiliza por los señores abogados de la defensa del imputado. La ley también establece cuáles son los criterios de peligro procesal por temor de fuga. Es decir, los criterios que el juez tiene que seguir para decidir la orden de prisión preventiva están regulados en la norma. El artículo 269 establece lo siguiente: criterios en el arraigo en el país del imputado, que está determinado por el domicilio, su residencia habitual, su trabajo, su familia, sus bienes, sus propiedades, y también por las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Y también la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Obviamente este es un elemento de mucha carga subjetiva. Entonces nosotros, si observamos que el imputado está vendiendo sus propiedades, está averiguando en las agencias de turismo, o está haciendo trámites en la adquisición de visas, o quizás
posibilitando que su familia vaya saliendo del país, nosotros debemos considerar que se trata de elementos de juicio que nos hacen pensar que es muy probable que el sujeto quiera eludir la acción de la justicia a través de la fuga del país. También hay que tener en cuenta la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta voluntariamente frente a él. En algunos casos, cometido la infracción delictuosa, el imputado lo que pretende es reparar el daño. Entonces hay que tener en cuenta su actitud procesal, su actitud inmediata de poder resarcir de alguna manera el daño que ha causado. También debe tenerse en cuenta el comportamiento procesal del imputado en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Lo que sería, en otras palabras, la llamada conducta procesal del imputado en la causa o en causas distintas. También se regula en el artículo 270 cuáles son los criterios del peligro procesal por temor de obstaculización. Y se señala que para determinar el peligro de obstaculización de la actividad probatoria se debe de tener en cuenta el riesgo razonable de que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, o que pueda influir para que los coimputados, los testigos o los peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o también verificar si se inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Naturalmente que estos criterios que establece la ley tienen que estar sustentados en elementos probatorios objetivos, es decir, un dato real, cierto, que indique que el imputado, encontrándose en libertad, va a destruir las pruebas existentes o va a influir en la conducta de los testigos o de los peritos para que declaren de una u otra manera. Es decir, estos criterios tienen que estar debidamente sustentados en elementos de prueba. ¿Cuáles son las características de la prisión preventiva? La ley establece sus características de la siguiente manera. La petición de prisión preventiva la hace el fiscal al juez. La ley no contempla la parte agraviada. El juez de la investigación preparatoria cita una audiencia judicial dentro de las 18 horas siguientes al pedido del fiscal, bajo responsabilidad. Se trata de una audiencia en la que es necesario que esté el fiscal, el imputado y su defensor, porque el juez va a escuchar al fiscal, va a escuchar a la defensa y va a tomar decisión sobre el pedido que hace el fiscal de prisión preventiva. Y obviamente, tratándose de una persona privada de su libertad, es muy importante que el juez tome la decisión en el breve tiempo posible. Además, sobre esto existe ya una casación, que es la casación 01-2007 de Guaura, de fecha 26 de julio del año 2007. En tal sentido, al final de la audiencia judicial, el juez va a dictar una resolución sin necesidad de que exista postergación alguna de la diligencia. También la ley establece la posibilidad de que se imponga una medida disciplinaria contra el fiscal y el defensor si por causa de alguno de ellos se frustra la audiencia judicial. Se trata de una penalidad procesal, porque tratándose de una persona privada de su libertad es necesario que su situación se defina lo más pronto posible. Y una ausencia del fiscal o del abogado defensor puede perturbar la decisión del juez, por lo tanto, la norma establece este tipo de sanción disciplinaria. Que se sepa, hasta ahora no se conocen de casos en donde el juez ha tomado una decisión de esta naturaleza. Si el juez no considera fundado el requerimiento de prisión preventiva, puede optar por imponer una medida de coerción menos intensa. La ley exige que la resolución que dicte el juez sobre la medida de prisión preventiva debe ser especialmente motivada. Se trata de un auto y por lo tanto los autos, así como las sentencias, deben estar debidamente sustentadas.
En cuanto a la duración de la prisión preventiva, el plazo no excederá de 9 meses y cuando se trate de casos complejos, el plazo límite será 18 meses. Obviamente, el caso, si es que se le considera complejo, ha debido ser decidido de esta manera con anterioridad. La consecuencia natural del vencimiento del plazo señalado, sin haberse dictado sentencia en primer grado, es la inmediata libertad del imputado. Es decir, si pasados los 9 meses o los 18 meses no se ha dictado sentencia de primer grado, se debe de proceder a la inmediata libertad de la persona imputada y detenida. Esto se hace ya sea de oficio o a pedido de la parte imputada. Pero también la ley establece la posibilidad de una prolongación de la prisión preventiva, igual que como sucede con la legislación anterior. Entonces es posible la prolongación cuando existan circunstancias que importen, dice la ley, una especial dificultad o prolongación de la investigación y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia, fijándose una prolongación no mayor a los 18 meses. Como ustedes pueden apreciar, esto lo establece con toda claridad el nuevo Código Procesal Penal. Permite hacer una interpretación en el sentido de que el periodo máximo de prisión preventiva sería de 36 meses. En cuanto a la necesidad de prolongación de la prisión preventiva, la ley establece que es el fiscal el que tiene que hacer los requerimientos, luego el juez de la investigación preparatoria citará una audiencia previa dentro de los 3 días siguientes con la presencia del fiscal, el imputado y su defensor.